Buenos días. Bueno, vamos a buscar Ezequiel capítulo 36, 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. ¿La tienen todos? 36, versículo 26. ¿Tienen? Ya leemos juntos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Bueno, vamos a orar para empezar. Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber salvado del infierno eterno. Éramos dignos de recibir el juicio eterno en el infierno. Éramos enemigos contra ti y también éramos pecadores. Pero por tu gran amor, por tu gran sacrificio, somos hijos de ti. También somos miembros de tu iglesia, que es el cuerpo del Señor Cristo. Y ahora nosotros queremos vivir por ti y queremos vivir por el Evangelio. Y también queremos glorificar tu santo nombre. Por favor, ayúdenos y guíenos, porque somos débiles, que no tenemos la fuerza para vivir por ti. Entonces te pedimos que nos ayude, y también queremos tener más tu palabra en nuestro corazón para que podamos llevar bien nuestra vida cristiana en este mundo que hay mucha tentación. Porque tu palabra siempre nos guía y nos da la fuerza, y también siempre nos consuela tu palabra. Entonces te pedimos que nos denos más tu palabra. Por eso estamos aquí juntos con los hermanos para aprender más tu palabra. Sabemos bien que hoy en día está lleno del pecado. Entonces, más difícil para vivir por ti, porque el mundo nos jala siempre para que caigamos. Pero nosotros tenemos un corazón para vivir por ti. Entonces, queremos tener más tu ayuda. Y también nosotros confiamos en ti, en tu palabra, porque tu palabra siempre nos guía. Y también queremos compartir más tu palabra, porque muchas personas viven sin conocer tu palabra del Evangelio. Entonces queremos ser utilizados por tu Evangelio, porque nuestra familia, nuestros amigos y nuestros conocidos necesitan aprender y escuchar tu palabra del Evangelio. Por eso nosotros queremos ser más utilizados por tu Evangelio. Y también a veces en nuestra vida tenemos muchos problemas, como economía,
y de enfermedad. Pero, por favor, te pedimos que nos guíe y también cure la enfermedad que tiene en los hermanos, para que puedan seguir aprendiendo y glorificando tu santo nombre. Entonces, nos queremos estar bien aquí en tu iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor, para que tengamos más la fuerza. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Bueno, vamos a buscar San Lucas 2. San Lucas capítulo 2, versículo 6-20. San Lucas capítulo 2, de 6 al 20. De 6 al 20. ¿Sí? Este texto, un poco largo. San Lucas capítulo 2, versículo de 6 al 20. Yo lo leo. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ya, vamos a leer juntos versículo 14, 1, 2, 3. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buenos días, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Gracias a Dios que nos permitió otra vez para
ver, ¿no? Para estar juntos con los hermanos en México, ¿no? Yo estaba durante como 3 semanas, ¿no? En Corea y anunciaba acerca de nuestra iglesia que estamos como construyendo. Y entonces los hermanos de Corea están orando por nuestra iglesia también. Muchos como conocidos como hermanos de Corea quieren ayudarnos, ¿no? Entonces, gracias a Dios también me extrañaba mucho a ustedes, ¿no? Durante 3 semanas. ¿Ustedes? También, gracias. ¿No? Bueno, también mi esposa, Ana Marta, aún no ha regresado, ¿no? Porque no había boleto, ¿no? Para venir juntos, ¿sí? Conmigo. Por eso, mañana, como de la mañana, a las 11, llegará aquí en México. Y también gracias, agradezco mucho a ustedes que oraron, ¿no? Por mí, por mi familia, ¿no? Bueno, hoy también vamos a ver acerca de este texto. Creo que una vez aprendemos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Recuerden? Entonces, mensajes de los pastores, ¿no? Hemos visto una vez, ¿no? Una vez, como antes que yo fui a Corea, ¿no? Entonces, primero vamos a ver cuáles son los mensajes de los pastores. Entonces, primero, aquí dice, era una noticia de gran gozo. Así dice San Lucas capítulo 2, 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Sí? Era una noticia de gran gozo, dice, el gran gozo. Entonces, esas nuevas de gran gozo es la palabra, o sea, el evangelio, ¿no? El evangelio y la salvación, ¿no? Cristo, o sea, el Mesías, vendrá a este mundo. Entonces, Él es nueva como noticia para la gente, para nosotros, ¿no? Entonces, sabemos bien que el Evangelio y la salvación, entonces, que tan grande será la alegría de obtener nuestra salvación, es tan grande, ¿sí? Es tan grande. Por eso, Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron? Así dice. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí me entiende? Entonces, la salvación, el Evangelio, es tan grande. También es gran gozo para con todos. Ahora nosotros tenemos este gozo, ¿sí? Por el Evangelio, por la salvación. Esta noticia es más gran gozo que todos. ¿Sí me entiende? Este Evangelio era un mensaje de la salvación por los pecadores del mundo. Y él decía, vino al mundo conforme la palabra. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí dice, él vino al mundo conforme la palabra. Y murió por todos los pecadores. Y él salvó a los que creyeron en él, del pecado y del infierno. ¿Sí me entiende? Entonces, la salvación es el poder y la fuerza que nos hace vivir en este mundo.
La salvación hace existir a nosotros en este mundo y nos hace respirar. Entonces la salvación, el Evangelio es todo para nosotros. Y el poder verdadero para hacer cambiar a nuestra vida. ¿Sí o no? Sí. Entonces la Biblia dice, Romanos capítulo 1, 16, dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Así dice, salvación. A todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego, así dice. Es poder de Dios. La salvación, el Evangelio es el poder de Dios. Por eso la Biblia dice, la palabra de cruz es el poder de Dios para nosotros. Cristo es poder y sabiduría de Dios, dice. Por eso 1 Corintios capítulo 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice, la palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra de la cruz, nosotros creemos, ¿no? En la cruz, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir la cruz? ¿Qué quiere decir? Cristo, sacrificio, ¿sí o no? Sí. Por eso la Biblia dice, esta es la Biblia, 1 Corintios capítulo 1, 24, vamos a buscar. 1 Corintios 1, 24. 1 Corintios capítulo 1, 24. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. ¿Ya tiene? Leemos juntos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, dice. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí enfrente hay lugares, por favor, aquí. Se pueden sentar más adelante, hacia adelante, por favor. Por favor, ¿pueden guiar para sentar adelante, hacia adelante? Por favor, gracias. Bueno, aquí dice, más por llamados, los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Para nuestra vida cristiana, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para cambiar nuestra vida, también para entender bien las cosas espirituales, Él es poder y sabiduría. Nosotros queremos llevar bien nuestra vida cristiana sabiamente, ¿sí o no? Entonces, no conocen bien a Cristo, es difícil llevar sabiamente nuestra vida cristiana. Entonces, nosotros necesitamos conocer más a Cristo. Nosotros ya somos salvos por Cristo. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? No, hermanos. La salvación es inicio para nuestra vida. La salvación, como el Evangelio, es un nuevo camino. Ya abrió un nuevo camino por la cruz, por Cristo. Pero para caminar en camino nuevo es necesario conocer más. Por conocer Cristo, nosotros podemos llevar bien nuestra vida cristiana sabiamente.
Por eso aquí dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿no? Él es sabiduría y Él es poder de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber Cristo? Por la Biblia, la Biblia. En este año nosotros queremos saber más, queremos conocer más a Cristo, conforme la Biblia, conforme la palabra de Dios, conforme la Biblia que estamos aprendiendo. Sí, debemos de conocer más a Él, porque Él es poder. Si alguien me dijo que es difícil cambiar mi carácter, mi vida, pero ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no confía en Él, en Cristo? No sabe, no conoce bien a Cristo. Aquí la Biblia dice, Cristo es el poder de Dios y también sabiduría. El que cree en Cristo realmente puede cambiar, puede llevar bien su vida cristiana. En mi caso igual, antes yo vivía mal, tenía más como ganas para el mundo, para mi vida, pero ahora no. Yo como conocí a Cristo perfectamente. Y también ahora mi vida cristiana, sin Él, yo no puedo llevar bien. Cristo es mi poder para cambiar, para caminar en camino nuevo. Y Él es sabiduría para mí, para mi vida cristiana. Entonces, Él es gran gozo para mí, pero para ustedes también, igual. Entonces, los ángeles dio gran noticia de que Él vendrá al mundo para tener gran gozo. Y también la noticia de que el Señor llegó al lugar más bajo del mundo. ¿Aprendieron, no? ¿Sí o no? ¿Aprendieron? ¿Sí? Es una gran noticia que nosotros ya sabemos bien que Él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Él era Dios. Sin embargo, Él vino aquí al mundo. Pero en hotel, no, hermano. ¿En dónde? En un pesebre que da comida de animales. ¿Sí? Pero aquí la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, Apocalipsis 19, versículo 16 dice, eres Rey de Reyes, eres Señor de Señores. 1 Timoteo capítulo 6, 15, vamos a buscar. 1 Timoteo 6, 15. 1 Timoteo capítulo 6, 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice, ¿no? Timoteo. Perdón. Perdón. 6:15. Ya. 1 Timoteo capítulo 6, 15. ¿Tiene? Ya. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dice aquí, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él, ¿quién? Cristo. Solo Él es soberano y también Rey de reyes y Señor de señores.
Entonces, Él era Dios. Él era Rey de reyes. Él era Señor como dueño. Sin embargo, Él vino aquí en el mundo en un pesebre. Sí. Entonces, Él vino en forma del siervo. Él vino en forma de hombre. Entonces, por medio de Él, que vino en un pesebre, nosotros podemos entender bien que Él nos puede como puede consolarnos, que a nosotros que tenemos muchos problemas, porque Él experimentó acerca de la vida de hombre. Por eso, Filipenses capítulo 2, versículo 6, vamos a buscar. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. 6. ¿Tiene? Filipenses capítulo 2, versículo 6 y a 8. Leemos juntos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se unió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, Él era Dios. Él era Rey de reyes. Él era Señor de señores. Sin embargo, Él no tomó como Dios, sino como hombre. Entonces, Él experimentó la vida del hombre para consolarnos, ¿sí? Para enseñarnos. Por ejemplo, un ciudadano normal más un vagabundo puede comer y comunicar y alegrar con el rey de su pueblo. Es difícil, ¿no? Es difícil. Si el rey no experimenta la forma de vivir un vagabundo, nunca entenderá la vida de vagabundo. Así que ni podrá dar la consolación verdadera. ¿Sí? Dios vino en este mundo con el cuerpo humano y pensó, sintió, entendió y murió en la cruz siendo humano para consolarnos, para enseñar, ¿sí? Por eso el Señor, que era rey, vino a este mundo siendo humano, que fue clase más baja para Él. Y siendo igual a nosotros, que somos pecadores, nos dio la consolación y tuvo comunión comiendo, bebiendo con nosotros. Y Él convivió con los hombres para entender la vida del hombre y para dar consuelo a nosotros. Él vino a este mundo encarnando y experimentó el sufrimiento, las pruebas hasta la muerte. ¿Sí? Eso fue para ayudar para nosotros que tenemos debilidades. Entonces, Hebreos, vamos a ver, Hebreos 2. Hebreos capítulo 2. Dos, 9.
versículo 9. ¿Tiene? 2:9. Leemos juntos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 10. También leemos juntos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así dice. Ya 18 también vamos a leer juntos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, así dice. Somos débiles, ¿no? Somos humanos. Entonces, nosotros siempre necesitamos la ayuda de alguien, ¿sí o no? Sí. Nosotros, ningunos pueden vivir solo, ningunos. Siempre necesita la ayuda de alguien, ¿sí? Pero la gente puede consolarnos bien, la gente. Por hablar bien, nosotros podemos ser consolados verdaderamente, no. La palabra de un como médico, la palabra de un como presidente, cuando escuchamos algunas cosas, ¿podemos estar bien? No, creo que no. Un poco puede estar bien, pero no puede consolar perfectamente a nuestra vida. Pero la palabra de Dios, diferente. Por la palabra de Dios nosotros podemos estar bien. La palabra de Dios puede consolarnos siempre. ¿Sí? Entonces, Él vino aquí en el mundo, tomando como siendo como hombre. Para que nosotros podamos ser consolados. Para que nosotros podamos estar bien aquí en el mundo, que hay muchos sufrimientos. Entonces, mire, Él era un ser inmortal, pero vino a este mundo encarnando y experimentó la muerte. Él era un ser que jamás será examinado, pero vino a este mundo encarnando para ser examinado. Él no era un ser que va a recibir el sufrimiento, pero Él vino encarnando para recibir el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Para consolarnos, que tenemos muchos problemas. Para ayudarnos, que tenemos muchas dificultades. Él experimentó todo el sufrimiento que existe aquí en el mundo, ¿sí o no? Sí. Él vivía como un hombre perfectamente. Él murió así también, experimentó acerca de la muerte y resucitó. Entonces nosotros podemos recibir la ayuda de Él. Porque aunque Él era Dios, pero Él vivía como hombre, como nosotros. Así. Por eso su vida, con toda la suficiencia, nos puede ayudar. O sea, no se entiende, por eso nos puede consolar y ayudar. Esto es el gozo grande y alegría para nosotros, ¿sí o no? Él es verdadero consolador, ¿sí o no? Verdadero.
Entonces, esto es el gran gozo y alegría para nosotros. Lo que tenemos, un consolador verdadero, es una bendición grande. ¿Es verdad? Sí, es grande. ¿Sí? Aunque Él era Dios, vino en la forma del hombre para ayudarnos y entender a nosotros. Pero siempre nosotros queremos ser importantes. Nosotros necesitamos aprender acerca de la vida de Cristo. Él no vino para ser servidos, sino para servir. Él vino aquí en el mundo en un pesebre. Él era como humilde. Pero nosotros siempre queremos ser, ¿no?, importantes, ¿no? Queremos ocupar un lugar más alto. Queremos tener un lugar más importante, siempre. Por eso nosotros gritamos a los hermanos, por eso queremos ser más importantes. Pero Jesús no. Jesús vino siendo como humanos, aunque Él era Dios, aunque Él era Rey de Reyes. Ahora nosotros también igual. Ahora necesitamos ser más humildes en toda nuestra vida, como Él. Nosotros somos más importantes que Dios, que Cristo. No, hermanos. Él servía a toda su vida, en toda su vida, a los enfermos, a los pecadores. Y murió por los pecadores. Así Él fue, así Él vivía. Pero nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Quieren servir a los hermanos o quieren ser servidos? ¿Cómo? Sí, nosotros necesitamos servir a los hermanos como Cristo. Él servía a los enfermos, ¿sí o no? Él servía a los pecadores. Él lavó los pies de sus discípulos y murió por los pecadores, por sus enemigos. Así Él vivía y murió. Pero nosotros también aprendemos de la vida de Cristo. Entonces nosotros necesitamos estar más bajo de qué? De los hermanos. Que los hermanos. Así nosotros. ¿Sí? La Biblia dice, Job 22, versículo 29, cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará a humilde de ojos, dice. Así dice. Job 22, versículo 29. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos, dice. Nosotros en nuestra vida, ¿sí?, necesitamos como doblarnos nuestros rodillos delante de Dios. ¿Sí? Salmos capítulo 149, versículo 4 también dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Hermoseará a los humildes, dice, hermoseará. Delante de los ojos de Dios serán más bonitos los humildes, ¿sí o no? Sí. También aquí en la iglesia igual. La iglesia es un lugar santo, ¿sí o no? Un lugar santo. Dios aquí está. Dios está con nosotros. Aquí Dios es
Él es dueño de la iglesia. Él vive aquí con nosotros, ¿sí o no? Entonces, nosotros debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Por eso, es un gran noticia que Jesús vino al mundo en un pesebre, siendo humildes, más que pobres. ¿Quién puede morir por los pecadores? ¿Quién puede morir por los enemigos? Nadie. Pero Él, sí, así fue. ¿Sí? Entonces, este año aprende sobre la vida de Cristo para llevar bien nuestra vida cristiana. San Lucas 2:14. San Lucas capítulo 2:14. ¿Sí? Recordamos sobre este tema. ¿Sí? San Lucas capítulo 2:14. 2:14. Leemos juntos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, dice. En el cielo era gloria. En el cielo era gloria. Y en la tierra era paz. Jesucristo. Por venir Cristo aquí en el mundo, en el cielo será gloria. Y aquí en la tierra será paz. Así dice. Por venir Cristo. Por morir en la cruz. Jesucristo en el cielo es gloria. Aquí en la tierra es paz. ¿Sí? Mire, Juan capítulo 13, versículo 31. Vamos a ver. Juan 13, 31. San Juan 13, 31. 13, 31. ¿Tiene? 13, 31. ¿Ya? ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, hermano Benito. 31, por favor. 1, 2, 3. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Bueno, dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo de Hombre y Dios es glorificado en él. Dios dice aquí en la Biblia, ¿no? Por él. En el cielo es gloria, por él. Él vino a morir aquí en el mundo. Por la muerte puede ser gloria. ¿En dónde? En el cielo, por Dios. ¿Cómo? Él murió cruelmente, ¿no? En la cruz. Derramó toda su sangre. ¿Cómo puede ser gloria en el cielo? Es difícil entender bien, ¿no? Pero por la muerte de Cristo ya empezó la iglesia aquí en el mundo. Por ampliar la gloria, la iglesia, por ser salvos la gente, las personas, por ser salvos, será grande más el cielo, ¿sí o no? Sí. Por eso, la muerte de Cristo puede ser gloria en el cielo, para Dios. Pero la muerte de Cristo nos dio paz, ¿sí o no? Antes nosotros éramos dignos, antes nosotros éramos pecadores. Por el pecado, nosotros como incómodos, ¿no? Tenemos preocupaciones por el pecado, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Sí, creo. En mi caso, antes de ser salvos, tenía miedo por mi pecado. Antes de ser salvos, yo tenía muchas angustias, preocupaciones por mi
pecado. Cuando yo sí fui a la iglesia antes de ser salvos, tenía muchos miedos por mi pecado. Mi pecado llevará al infierno. Mi pecado. Así me sentí cerca de mi vida. Yo tenía muchos pecados. Mis pecados llevarán al infierno. Entonces yo sentía que soy digno de recibir la bendición de Dios. ¿Ustedes no? Creo que sí. Pero después de conocer acerca de Cristo que murió en la cruz por todo mi pecado, ya pude tener la paz. En mi corazón ya estaba tranquilidad. Tiene tranquilidad, paz. ¿Sí? Entonces, por la muerte de Cristo en la tierra es paz, dice. ¿Cómo ven ustedes? ¿Usted tiene la paz? ¿Tienen paz? ¿Por la muerte de Cristo? ¿O no? ¿Aún tiene miedo? Si tiene miedo, por favor, examine su fe. Cheque su fe. Es necesario. Pero aquí dice, gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz, dice. En la tierra paz. Por la muerte de Cristo, las personas pueden tener paz, pueden tener la tranquilidad de su vida. Ahora también yo estoy llevando mi vida tranquilamente. Mi vida. Sí, a veces llega la oscuridad. A veces de repente llega problema en mi vida. Sin embargo, estoy tranquilo por Cristo. Él me salvó. Él me dio la paz. ¿Es verdad o no? Entonces, Él es propiciación entre Dios y nosotros. Entre nosotros y Dios. Él es mediador entre nosotros y Dios. Para que tengamos la paz. ¿Sí o no? Sí. Primera Juan, vamos a ver, Primera Juan 4:10. Primera Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Tiene? Ya leemos juntos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros pecados, dice. Él envió a su Hijo en propiciación. Propiciación, ¿a qué se refiere? Propiciación. Es una ofrenda para tener paz entre nosotros y Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Él es, ¿cómo se llama? Propiciación. Eres propiciación. Por Él, por la muerte de Cristo, ya nosotros nos reconciliamos. ¿Sí o no? Ya tenemos la paz entre nosotros y Dios por la muerte de Cristo. Él recibió el juicio por nuestro pecado, ¿sí o no? Entonces, por la muerte de Cristo, ya nosotros tenemos la paz. Ya estamos tranquilos. ¿Sí o no? Eres juez para juzgar a nuestros pecados, ¿sí o no? Sí.
El que tiene el pecado tiene miedo, ¿no? Delante de un juez. Pero nosotros ya no. ¿Por qué? Porque Él murió por mi pecado. Por mi pecado. Todo mi pecado, Él murió. Él sacrificó. Y Él derramó toda su sangre preciosa. Por mi pecado. Aún yo no tengo pecado. Por la muerte de Cristo. Él le recibió el juicio de Dios en vez de mí. Es de una gran noticia, ¿sí o no? El Evangelio. Para mí y para ustedes. Él es propiciación. ¿Sí? Él es mediador, ¿sí o no? ¿Mediador o medidor? Mediador. No es medidor, es mediador. Es el mediador. ¿Sí? Guadalupe, María es mediador. No, hermanos. Él solo es mediador entre nosotros y Dios. Por Él nosotros ya tenemos la paz. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 2. Primera Juan, capítulo 2, versículo 2. ¿Sí tiene? Leemos juntos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Así dice. Cuando yo regresé en avión, había muchas personas, más o menos 167 personas. Estamos juntos. Pero por aire, no estaba tranquilo. Por eso el avión se mueve fuerte. Entonces muchas personas gritaron, ¡ah! Miedo, va a caer, así dice. Pero yo estaba tranquilo. También mi hijo estaba comiendo. ¿Por qué? Tiene paz. Aunque tiene una situación mala, puede estar tranquilo, ¿sí o no? ¿Por qué? No tiene miedo de la muerte, no tiene miedo de la situación difícil. ¿Por qué las personas tienen miedo? Tienen miedo de la muerte. Cuando llega una situación de la muerte, ellos se espantan, ¿sí o no? Sí. Pero nosotros no. Los cristianos no. Los que salvos no. No tienen miedo. Del lado de mí había un pastor. De pastor. Él también estaba tranquilo. Estaba durmiendo. ¿Por qué así puede? Porque en mi caso también. ¿Por qué puedo tranquilo? Porque tengo paz. Estoy tranquilo. Si llega una situación difícil, antes de yo fui a Corea, tenía una situación difícil, ¿no? Estaba en cama durante una semana o 2 semanas. También estaba tranquilo, aunque tiene dolor aquí. Sí, me dio mucho dolor, ¿no? Pero estaba tranquilo. Ustedes, cuando llega una situación mala y si llega una situación difícil, ¿qué siente? ¿Tranquilo? ¿Paz? ¿Perder la paz? No, eres propiciación por nuestros pecados. No tenemos ningún miedo del infierno y de las situaciones difíciles. Él nos salvará siempre, ¿no? Antes nosotros estamos como incómodos, ¿no? Estamos preocupados, ¿no? Por las malas situaciones, y por mala economía, por mala como vida. Estábamos preocupados, ¿no? Pero ahora no. Ahora estamos tranquilos. ¿Sí o no? Sí.
Esto es gran noticia para nosotros. En la tierra es paz. ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a regresar. San Lucas 2, 19. San Lucas 2, 9. 2, 19, perdón. 2, 19. San Lucas capítulo 2, versículo 19. ¿Tiene? Ya. Leemos un 2. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María, guardé en su corazón la palabra que escuchó de los mensajeros. ¿Se me entiende? Ella guardaba la palabra. Ella guardaba. Entonces Dios la utilizó. ¿Sí? Mire, esta palabra fue dada por ángeles a María, que fue una noticia que daba enorme alegría sobre Jesús. Por eso está escrito que María guardó la palabra pensándola, dice, pensándola. O sea, María, en vez de olvidar, guardó en su corazón la palabra. Después de escuchar la noticia sobre Jesús desde los ángeles. ¿Sí me entiende? Por eso, San Lucas capítulo 2, versículo 18 dice que otros se maravillaron y olvidaron y no pensaban profundamente y no guardaban la que escuchaban. ¿Sí me entiende? Escuchaban juntos. Había otras personas, pero ellos solamente se maravillaron nada más y olvidaron lo que escuchaban. ¿Cómo ven ustedes? Después de ser salvos, siguen escuchando la palabra de Dios, ¿sí o no? Aprendiendo la palabra de Dios. Sin embargo, olvidaron. Pero la María, ella no, guardaba y pensándola, meditándola. Así dice. Muchos escuchen. Mire, del lado de María había las personas. Escucharon juntos, gran gozo, acerca de gran gozo y acerca de buena noticia, gran noticia. Sin embargo, ellos no pensaban, olvidaron, solamente se maravillaron nada más. Pero María, no, hermanos. María guardaba la palabra que escuchó y pensaba profundamente. Los pastores que me dieron, meditaban y pensaban. Ya nosotros también igual, debemos meditar la palabra de Dios. Debemos guardar la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaac meditó al momento de recibir su esposa, ¿sí o no? Conocen bien, ¿no? Él estaba meditando la palabra de Dios. Y también David meditó profundamente cada noche. Y Salomón también, al momento de como observar cada cosa, pensaba profundamente. Por eso Dios dio más sabiduría. Él es sabiduría, ¿sí o no? Entonces, nosotros también, cuando escuchamos la palabra de Dios, tiene que guardar bien en nuestro corazón y meditar. ¿Sí? Siempre en toda nuestra vida debemos meditar y considerar la palabra sin cesar con la palabra de Dios, que es la Biblia. Cuando escuchen, ¿sí?, los domingos, ustedes regresarán a su casa, ¿sí o no? Olvidaron totalmente. ¿Sí? Cuando baja una escalera, una cosa olvida. Cuando dos, otra.
cosa olvida. Y cuando regresa a su casa, olvidaron mitad de la predicación. Y pasó un día, 2 días, 3 días, ya olvidaron totalmente. Y después, los domingos, yo pregunté a ustedes, domingo pasado, ¿qué aprendieron? No sé. ¿Cómo ven ustedes? No, hermanos. María pensaba a la que escuchó. Ella meditaba la palabra que escuchó. Nosotros igual. Necesitamos meditar la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre. Y también, al momento de recibir el sufrimiento, necesitaremos pensar cuál será la voluntad del Señor. Cuando llega una situación difícil, ¿ustedes qué hacen? ¿Quejan a Dios solamente? ¿O medita? ¿O piensa sobre esta situación? Pero la Biblia dice, no importa, si un día y 2 días, siempre nosotros debemos meditar. Aunque diga una situación buena, también tiene que meditar. Aunque diga una situación difícil, también tiene que meditar, pensar. Eclesiastes, vamos a ver, Eclesiastes capítulo 7, 14. 7, 14. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. ¿Tiene? Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Si tiene, leemos juntos. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Aquí dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considerar, meditar, pensar. Todos los días tenemos algunas situaciones, ¿sí o no? Siempre, todos los días. Entonces, en nuestra vida cristiana necesitamos meditar, necesitamos pensar. Ya para los cristianos, toda la situación que tenemos en nuestra vida es de Dios, ¿sí o no? Sí, es de Dios. Dios permitió buenas situaciones y malas situaciones. Siempre Dios permitió a los cristianos, siempre. Entonces, en toda la situación tienen la voluntad de Dios, ¿sí o no? Sí. Dios me dio enfermedad. ¿Qué tiene voluntad de Dios? Si tiene algo. Llegó mala economía. Perdió el trabajo. Perdió su salud. Perdió su familia. Perdió las cosas. Todas las cosas que tenemos, que llegaron, es la voluntad de Dios. Tiene voluntad de Dios algo. Entonces, nosotros necesitamos meditar, necesitamos pensar acerca de esta situación. ¿Por qué Dios me dio? ¿Por qué Dios me permitió? ¿Por qué? ¿Dios nos dio para perder nuestra fe? No. ¿Por qué Dios permitió la mala situación a Job? ¿Por qué? ¿Para dejar de camino de Dios? ¿Para olvidar las cosas de Dios? No, hermano. Él perdió todos. Su familia, su ganancia,
hasta sus hijos, perdón, hasta su esposa. Él quedó solo. Y vinieron sus amigos. Ellos gritaron a él. ¿Por qué Dios permitió estas situaciones difíciles? ¿Para qué? Para entender la voluntad de Dios. Él se dio cuenta la voluntad de Dios. ¿Sí? Último capítulo, él se dio cuenta porque Dios me dio. Y ese dobló sus rodillas. ¿Es verdad? Sí. Todas las cosas, todas las situaciones difíciles, Dios nos permitió. ¿Para qué? Podamos entender la voluntad de Dios. Por eso aquí dice, en el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera, dice, ¿a qué se debe considerar? Meditar, pensar más profundamente. Aún no conoce la voluntad de Dios por mala situación, falta meditación. Tiene que meditar, tiene que pensar más. Dios nos dará entendimiento. ¿Sí o no? Sí. El rey David, él también pidió a Dios, por favor, falta entendimiento de ti, de Dios, por favor, deme más. Así él oró. Nosotros también. ¿Tiene hambre? Porque Dios tiene hambre. Para buscar la comida, ¿sí o no? Para comer la comida, ¿sí o no? Así Dios nos dio. ¿Por qué nosotros tenemos el hambre, ¿sí o no? De espíritu. ¿Por qué Dios nos dio sed de espíritu? ¿Por qué Dios nos dio el hambre? Para buscar más a Él, ¿sí? Entonces, siempre nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Debemos pensar y meditar más para conocer la voluntad de Dios. Si no, puede pasar como que no escuche nada. Mire, Hebreos 2.1. Vamos a ver. Hebreos 2.1. ¿Sí tiene? Hebreos 2.1. Hebreos 2.1. Ya leemos juntos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslicemos, ¿a qué se refiere? Sí. Como resbalar, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Se cayó. Entonces, no debemos ser como este versículo. Nosotros necesitamos guardar la palabra que escuchamos en nuestro corazón, guardando la que escuchamos. ¿Sí me entiende? La que guardamos en nuestro corazón. Necesitamos. Sí, aquí dice, más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, dice. Para que no sea que nos deslicemos. Escuche aquí esta parte. Y sale esta la parte. Apenas les dije, cuando baja aquí escalera, sí, olvidando unas palabras. Es normal, ¿no? Sí, es normal. Dios nos dio estas cosas, ¿no? No podemos
recordar todo lo que escuchamos. ¿Sí? Pero es necesario intentar para guardar la palabra en nuestro corazón. Entonces, cuando regrese a su casa, necesitan pensar más. Tiene que meditar la palabra de Dios para que no olviden. ¿Sí? Entonces también es necesario escuchar en los miércoles, también miércoles, para que no olviden la palabra de Dios, para que no olvide la voluntad de Dios, para que no olvide Dios y el Señor. Y los domingos. ¿Sí? ¿Pueden comer una vez a la semana? ¿Suficiente? No, hermanos. Por eso nosotros escuchamos los miércoles y domingos, para que no olvidemos acerca de Dios, acerca de la voluntad de Dios. Y también nosotros queremos comer más, por eso tenemos la comunión de célula. Por eso, para que no olviden de Dios, para que no olviden de la palabra que escuchamos, necesitamos llevar, ¿sí?, la comunión seguidamente. ¿Sí o no? Sí, entonces nosotros. Ya mire, ya, por último vamos a regresar. San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2, 20. San Lucas capítulo 2, 20. 2:20. ¿Tiene? Leemos juntos. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Aquí dice, a los que escucharon y vieron esa noticia, regresaron la gloria al Señor y alabaron. ¿Sí me entienden? Sí. Ellos, ¿sí? Los pastores, viendo que están cumpliendo las palabras del Señor, dio la honra a Dios. Glorificó al Señor. ¿Sí? Por eso aquí dice, volvieron los pastores glorificando, dice, y alabando a Dios. Por esta noticia, ellos glorificó a Dios y alabó a Dios. ¿Sí o no? Sí, cierto. Ya mire, ellos, viendo que se está cumpliendo el plan de Dios, alabaron a Dios, glorificaron a Dios. Ya nosotros también, observando todas las obras que el Señor hizo, deberemos de regresar la gloria hacia al Señor, a Dios, por medio de la gracia, salvación y toda nuestra vida eterna. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Por eso, aquí la Biblia dice, nosotros igual, como los pastores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos regresar? ¿Cómo podremos regresar la gloria al Señor? ¿Cómo? ¿Por ofrendar mucho dinero a la iglesia? ¿Dios es pobre? No, hermanos. Ya mire, falta de tiempo, aprenderemos acerca de cómo podemos regresar, ¿sí?, la gloria hacia el Señor. ¿Sí me entiende? Sí, entonces el siguiente domingo vamos a seguir aprendiendo de este tema. Nosotros estamos viviendo para regresar
la gloria hacia a Dios, al Señor. ¿Sí o no? Entonces necesitamos aprender cómo podemos hacerlo. Entonces, no faltan, ¿eh? No faltan. Mire, perdone. No. Primero vamos a orar para terminar y voy a anunciar algo, por favor. Ya bueno, vamos a orar juntos. Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber permitido un día más, ¿no? Porque toda nuestra vida está en tus manos, poderosos. Entonces confiamos en ti y dejamos toda nuestra preocupación que tenemos en nuestra vida en tus manos, poderosos, porque tú solo es consolador y ayudador. Entonces, por favor, guíe más a nuestra vida cristiana, para que seamos más bien y también aprendemos acerca de que Cristo vino al mundo y murió en la cruz para consolarnos verdaderamente. Y también queremos aprender más de ti para que nosotros podamos ser como Él, ¿no? Y para que podamos vivir como Cristo, ¿no? Entonces, hoy aprendemos acerca de la vida de Cristo. Y también nosotros queremos hacer bien lo que nos pidió. Entonces nosotros queremos compartir más tu evangelio, ¿no? Ayúdenos y guíenos. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Cristo que nos ama siempre.